paréntesis, de raíz de t, y el que multiplica ahí, En i. Es raíz de t en i. excelente, perdón, más logaritmo natural de t sobre t cuadrada menos 1 en j más 1 sobre t menos 1 en k. Ok. Voy a sacar el límite de esta función vectorial. Cuando t tiende a 1, se hace exactamente lo mismo. Se aplica el concepto de linealidad en los límites. Es decir, voy a sacar el límite en cada una de las componentes del vector. Entonces hacemos eso. De hecho, aquí yo lo voy a hacer mejor así, para más rápido. Bueno, ya lo planteé de esta forma. Analizarlo por separado. Sacar los límites por separado. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que va a haber formas indeterminadas. Por ejemplo, voy a tener una forma indeterminada en la componente en K. ¿Sí? No tanto en las otras. De hecho, en las otras no son indeterminaciones. Por ejemplo, este límite, si hago sustitución directa, me va a dar 1. La componente en I. La componente en J también la obtengo por sustitución directa. Si hago sustitución directa, me va a quedar logaritmo de 1, que es 0, sobre 1 más 1, 2. Esto me va a dar 0. Ahí no hay problema. Pero el límite en la tercera componente, aquí sí va a haber una forma indeterminada. Ahí sí va a haber indeterminación. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí para este límite? Bueno, para empezar, es un límite por ambos lados. No tiene el superíndice diciéndonos que sea por la derecha o por la izquierda. Se supone que es por los dos lados. Entonces, aquí, para este ejercicio, es importante analizar lo siguiente. Vamos a hacerlo por los dos lados. Porque el hecho de que no sea por los dos lados significa que tengo que analizarlo por los dos lados. Entonces, si yo lo hago por la derecha, ¿sí? Esto va a ser menos infinito. Esto va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando el límite en 1. Perdón, va a ser más infinito. Va a ser más infinito, no menos infinito. Va a ser más infinito. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo por la derecha, es decir, me estoy aproximando por acá. Me estoy aproximando con números más grandes que 1, pero cada vez más cercanos a él. Un número cada vez más cercano a 1, pero más grande que él, va a hacer que el denominador sea muy pequeñito, pero positivo. Esto va a ser un número muy pequeñito, casi cercano a 0, pero positivo. Entonces, 1 entre una cantidad muy pequeñita, pero positiva, va a ser un número muy grande, pero positivo. ¿Se entiende eso o no? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. ¿Nada más es esto? Sí, profe. Ahora, si lo hago por la izquierda,
Si lo hago por la izquierda, me estoy moviendo hacia acá. Este es por la derecha, este es por la izquierda. Entonces el numerador siempre va a ser 1, igual que en el caso anterior, pero el denominador va a ser un número cada vez más cercano a 1, pero más pequeño que él. Entonces esta resta va a ser negativa, va a ser un número muy pequeño, pero negativo. Entonces, 1 entre un número muy pequeño, negativo, me va a dar como resultado un número muy grande, pero negativo. Es decir, esto sería menos infinito. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Esto quiere decir que este límite no existe. ¿Por qué no existe? Porque por la derecha es positivo, más infinito, y por la izquierda es menos infinito. El límite no existe. ¿Sí? Entonces, pues la respuesta es no existe, porque para que exista necesitan existir los límites de las tres componentes. O sea, es muy diferente, no existe, a que nos hubiera dado, por ejemplo, infinito por la derecha e infinito por la izquierda. En ese caso el límite sí existe, pero es infinito. O que hubiera sido menos infinito, pero por ambos lados. El límite existe, pero es menos infinito. Pero aquí no existe. Entonces no, pues no hay. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Sí, profe. A ver. Vamos a hacerlo gráficamente con matemática. Ahí está el matemática, ¿verdad? Ese libro, profe. A ver. Ahora sí. ¿Sí, verdad? Sí, profe, ya. Sí, profe. Bien. Voy a graficar la función. A ver, ¿cómo es? No oigo. ¿El límite, profe? Sí, la función. Ok. Es límite cuando t tiene a 1. A ver, es raíz de t. Raíz Esa de es la t. función. ah, Raíz de t. Uy, no, güey. Logaritmo Logaritmo natural natural. de t. Disculpa, compañera. No, adelante. Bueno, ahí está. El límite lo voy a hacer en 1, entonces si yo grafico de menos 1 a 1, ahí está, pues está incluido en ese intervalo el valor donde estoy calculando el límite, pero lo voy a hacer un poquito más grande para que podamos tener una visión más completa. A ver, vamos a ver. ¿Ya se tardó? No lo hizo. A ver, ahí va. Ahí está. Bueno, si se fijan, no existe límite. ¿Por qué no existe límite? Me voy a acercar más. Me voy a acercar más de menos 1.5. Perdón, es en 1. Entonces de 0 a 2, por ejemplo. Bueno, de menos 1 a 1, porque vamos a ver si ahí se puede visualizar un poco mejor. Ahí ya se comió una parte. Va a haber una asíntota. Si se fijan, hay una asíntota en 1. Aquí está. Pero fíjense cómo está de rara la gráfica, ¿eh?
Es una gráfica muy rara porque vean cómo por un lado se va en un sentido y por el otro lado se va a otro sentido. Ahí hay una asíntota. A ver, por ejemplo, de 0 a 1, perdón, de 0 a 1.5. De 0 a 2. Ahí creo que se va a ver mejor. De 0 a 2. Miren. Tenemos una asíntota. Vean, una asíntota que está por aquí. Porque vemos que esta parte de la gráfica se va a ir pegando a la asíntota, ¿sí se fijan? Y esta parte también, pero aquí obviamente no estamos en el plano, no podemos hablar de una asíntota horizontal o vertical, sino una asíntota que está bastante rara, porque una parte de la gráfica, vean, se va hacia acá, pero otra parte se va hacia otro lado que ni siquiera corresponde al sentido contrario, como sucede con las funciones en el plano, ¿verdad? Miren. Aquí si por ejemplo muevo la gráfica, vean, sí aquí está, vean, lo podemos ver fácilmente. Esta parte, este brazo, se va hacia acá y este brazo se va hacia acá. Entonces no hay límite en uno, no está definido, ahí no va a existir la función vectorial, porque para que exista el límite de las tres componentes debe existir. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Sí, Profe. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bueno, ahora a ver, continuidad. A ver, uno de continuidad. El 71. Bien. A ver. ¿Cómo es? Es R de T igual a TI más arcoseno de TJ De T en J de TJ más, entre paréntesis, T menos 1 de K. en K. En K. Ok. Bien. A ver, entonces vamos a ver esto de continuidad. Es exactamente el mismo concepto que para funciones escalares. Es decir, el límite cuando t tiende a A de R de T debe de ser igual a R de T en A. Si esto se cumple, entonces la función vectorial es continua en A. ¿Sí? Ahora, en ese ejercicio, pues no nos está pidiendo que evaluemos la continuidad de un valor. Yo creí que sí. Entonces no vamos a aplicar este concepto. Lo que nos está pidiendo es que sean los intervalos en los que es continua. Obviamente,
Bueno, ¿cómo vamos a resolver este ejercicio? Bueno, pues vamos a aplicar el concepto de dominio de una función. Esto equivale en contar el dominio de la función. ¿Por qué? Porque sabemos que en el dominio la función está definida, existe. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso, es encontrar el dominio de la función. Ahora, el dominio de esa función vectorial es la intersección de los dominios de las componentes vectoriales. Es la intersección. ¿Sí? Sabemos que la forma de una función vectorial es así. F de t es la componente vectorial en X, G de t es en J y H de t en K. Entonces vamos a sacar los dominios de cada una de las componentes. La F de t es t. Bueno, la F de t es t, entonces es la función identidad prácticamente. El dominio de la función identidad son todos los reales. ¿Sí? Ahora vamos con la siguiente componente. El dominio de G de t. G de t es arco seno de t. Y el dominio de la función arco seno, ¿cuáles son? Bueno, aquí vamos a tener que dibujar la función arco seno, lo cual no es fácil, pero tampoco es difícil. Voy a dibujar la gráfica de la función seno. La función seno es así. Obviamente estoy dibujando un pedacito. La función seno es una función que no es 1 a 1. Y la función arcoseno es la función inversa de la función seno. Pero el hecho de que no sea una función 1 a 1 no significa que no sea invertible. Sí es invertible, pero obviamente lo va a hacer restringiendo el dominio. Y ese tema ya lo vieron en cálculo diferencial. Ahora, hay muchos intervalos donde la función seno es 1 a 1, pero obviamente vamos a coger la más grandota y la más cercana al origen, porque es la más representativa. Y en esa situación, el intervalo donde la función seno es 1 a 1 es este pedacito nada más. Este es el más grandote y el más representativo donde la función seno es 1 a 1, es decir, de 0 a ¿quién? A pi. De 0 a pi. ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Profe. Entendido, profe. Entonces, si este es el dominio de la función seno, ¿cuál es su rango? Su rango es de menos 1 a 1. Este es el dominio y este es el rango. Entonces, ¿cuál es el dominio de la arcoseno, que es la inversa del seno? A ver, ¿quién se acuerda? Ya con eso lo pueden sacar. El dominio de la función, aquí tengo el dominio y aquí tengo el rango de la función. Bien, el dominio de la función va a ser el rango de la inversa y el rango de la función va a ser el dominio de la inversa. Entonces, si este es el dominio donde es 1 a 1 la función seno y este es el rango, entonces el rango va a ser el dominio de la inversa.
Este va a ser el dominio del aceno inverso. Este. Y este va a ser el rango del aceno inverso. O sea, se cambian, se cambian. Eso es fundamental. A ver. Miren, incluso si ustedes grafican la función, es que esas cosas, cuidado, por favor. O sea, es que sí, no. Hay cosas que sí se nos pueden ir, pero hay otras que no. A ver, voy a graficar la función arcoseno. Mira, arcoseno. La variable es x. A ver, de menos 3 a 3. Fíjense. Ahí está. El dominio es de menos 1 a 1. ¿Por qué? Porque el dominio de la inversa es el rango de la función. Entonces, si la función seno tiene un rango de menos 1 a 1, ese va a ser el dominio de su inversa. Aquí lo estamos viendo, muchachos. Eso ya lo saben. Bueno, es que eso es fundamental, es esencial. Cualquier libro lo explica. Está cambiado. El dominio de una función es el rango de la inversa y el rango de una función es el dominio de la inversa. En eso radica. Y de hecho, ese es incluso de donde surge el criterio de la línea horizontal, porque recuerden que el criterio de la línea horizontal se aplica para funciones que sean o sea, para ver si la función es invertible. La función seno no es 1 a 1 en su dominio, hay que restringirlo. Aquí está restringido el dominio, saco su rango y entonces, vean, el dominio de la inversa es de menos 1 a 1, aquí lo estoy viendo, de menos 1 a 1, y su rango es de 0 a pi. Su rango es de, bueno, aquí lo está poniendo de menos pi a pi. Aquí lo está poniendo de menos pi a pi porque es, a ver, es de 0 y medios, es pi medios, o sea, hasta acá es 2 pi. Por eso es que aquí es pi. Entonces es de 0 a pi. Es de 0 esta parte. De menos 1 a 1 es el dominio. Pero, a ver, aquí el rango, ¿por qué lo está poniendo diferente? Es de menos 1.5 de menos pi. Es que yo estoy mal. Esa no es la gráfica de la función seno, es la gráfica de la función coseno. Disculpen. La gráfica de la función seno es esta. Esta es la gráfica de la función seno. Perdón, yo puse la del coseno. Entonces, ¿en qué intervalo es 1 a 1 la función seno? Bien, el más chiquito y más cercano al origen sería de aquí a aquí, pero el que nos conviene es este. Este está más bonito. Este está más bonito. El que va de menos pi medios a pi medios. ¿Por qué?
porque yo les decía que tenía que ser el más grandote y que estuviera más cercano al origen. Este es válido, este está bien, no hay problema. Pero el mejor es este de aquí, que va de menos pi medios a pi medios. Perdón, entonces aquí corrijo. Ahí sí me equivoqué yo, lo reconozco, sí se me escapó. Una disculpa les ofrezco. Entonces es de menos pi medios a pi medios. Este es el dominio donde es 1 a 1 y su rango sigue siendo de menos 1 a 1. Su rango y su dominio es de menos pi medios a pi medios. Entonces, el rango de la inversa va a ser de menos pi medios a pi medios y su dominio va a ser de menos 1 a 1. Y ahí lo estamos viendo. ¿Sí? El rango va de menos pi medios, que es menos 1.57, a pi medios, que es 1.57, y el dominio va de menos 1 a 1. ¿Quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, aquí el dominio va a ser ¿de dónde? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Ahí está. Ese es el dominio de la componente en J. Y el dominio de la componente en K, pues son todos los reales. Son todos los reales porque es una función lineal. T pertenece a los reales. ¿Sí? Ahí está. Bien. ¿Cuál es el dominio entonces de la función? Bueno, a ver, voy a borrar esto. Esto yo creo que ya se entendió, ¿verdad? ¿Esto se entendió o no? Sí, profe, yo. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, ahí corrijo. Yo estaba haciendo la del coseno. Sí fue un error muy grande, ¿eh? Ahí sí reconozco que fue una mega calabaceada mía. ¿Eh? No oigo. No No oigo. se preocupe, profe. No se preocupe. No hay problema, Bueno, profe. yo como les recomiendo que saquen el dominio es dibujen los tres. Está en verde el dominio de la componente en I. Todos los reales. Con rojo voy a poner el dominio de la componente en J. Me dice que es de menos 1 a 1. Entonces son estos. Ahí está. Y con azul voy a poner el de la otra. El de la componente en K. Y el de la componente en K, pues también es todos los reales. Entonces, ¿cuál es la intersección? Bueno, lo voy a poner paradito este. ¿Cuál es un poco más grande? Evaluamos. Vean cómo es la función. ¿Sí? Está algo rara. Es una curva, no es una línea recta. Como la trazó originalmente parecía recta, pero no lo es. Es una curva. Vamos a darle valores más grandotes. Por ejemplo, de menos 10 a 10. Vean cómo no cambia. A ver, voy a... Ah, caray, ahí ya se... Ya se fue, ¿verdad? No oigo. Sí, profe, yo no sé. Ahí se salió. ¿Y cómo ven? Recuerden que matemática no es inteligente, ¿eh? Ahí está. A ver, voy a ponerle 60. Y ahí como que desapareció, ¿verdad? ¿Se espantaron? No oigo. Sí. Un poquito, profe. ¿La revivimos? Sí. Bueno, Sí, profe. a ver, bueno, aquí, a ver, voy a hacer más chiquito esto.
¿Ven cómo no cambia la forma? O sea, ya valores más grandes sí cambia. ¿Y por qué cambia? Porque... pero dice que el dominio es de -1 a 1, ¿verdad? Nada más. Sí, ¿verdad? Dijimos que era de -1 a 1. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué pasó ahí, verdad? Entonces, a ver, vamos a ponerle de -1 a 1. A ver, fíjense. Fíjense cómo de -1 a 1 es igual ya prácticamente para valores más grandes. Ahorita más o menos les explico el por qué. Pero vean, no cambia. Miren, es más, vean los ejes. Este eje es de -2 a 0. Este eje es de -2 a 2, ¿vale? Y este es de -1 a 1. ¿Quedó claro? No oigo. No oigo. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, si varío, por ejemplo, de -5 a 5, no van a cambiar los ejes, los valores, observen. Siguen siendo los mismos valores, ¿ya se fijaron? ¿Sí o no? En efecto. Sí, profe. Y esos mismos valores, si yo los aumento más, no van a cambiar. No van a cambiar, son los mismos. Son los mismos que corresponden a de -1 a 1, porque es el dominio que sacamos originalmente. Aquí. ¿Se entiende o no? No oigo. Sí, Sí, profe. profe. Ahora, si yo lo hago a la mitad, o sea, de 0 a 1, pues ahí sí va a cambiar. ¿Sí? Ahí sí va a cambiar. De hecho, nada más me está haciendo una parte, si se fijan. ¿Sí? Pero prácticamente de 1 a valores ya muy grandotes no cambia. ¿Sí? ¿Y por qué no cambia? Porque yo les había comentado la función arcoseno, fíjense bien, la función seno tiene infinitos intervalos donde es 1 a 1. Voy a dejar de presentar. Tiene infinitos intervalos donde es 1 a 1, es decir, donde existiría su arcoseno. Acuérdense que esta es la función seno. Ahorita yo la puse mal, pero bueno, ya la corregimos. Ahí está la función arcoseno. Entonces, los intervalos más grandotes donde es 1 a 1, a ver, vamos a ponerle aquí. Este es 0, este es pi, 2pi, 3pi por acá. Aquí es menos pi, aquí, menos pi, menos 2pi. Por ejemplo, en el intervalo, en este intervalo, en este no, en este es 1 a 1. Es decir, en este intervalo, ¿ese intervalo de dónde a dónde es? De menos pi medios a, fíjense bien, este es menos pi, menos 3 pi medios. En el intervalo de menos 3 pi medios a pi medios, que es este, ahí es 1 a 1. ¿Están de acuerdo, sí o no? No oigo. Sí, profe. Sí, profesor. Pero no es el único. También es 1 a 1 en ese intervalo, que viene siendo de menos pi medios a pi medios. Este es el más importante, el más representativo, porque ya dijimos que tiene que ser el más grandote y que esté más cercano al origen. Este es el que está más cercano al origen, por eso es el mejor. Pero no es el único. También es 1 a 1 en este intervalo, que viene siendo de pi medios a 3 pi medios. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero no es el único. También en este intervalo que es, bueno, ya dijimos que también de pi medios a 3 pi medios. Pero también es 1 a 1, por ejemplo, de 3 pi medios a 5 pi medios. ¿Sí o no? De 3 pi medios, perdón, sí, a 5 pi medios, porque este es 5 pi medios. Este es 4 pi medios, 5 pi medios. ¿Sí? No oigo.
A ver, sáquense el seno de 5 pi medios. ¿Cuánto me da el coseno de 5 pi medios? Es 1, ¿no? Tiene que estar en modo rápido, por favor. El coseno de 5 pi medios a mí me da 0. No, seno. Estamos diciendo seno. Sí, da 1. Sí, es 1, ¿verdad? Sí, sí da 1. Seno. Pero son muchos, pero el más representativo es este. Entonces yo quiero pensar que, si se fijan, de menos 1 a 1 ya nos hace la gráfica. Y ya de ahí en adelante ya no cambia. Si yo le doy valores más grandotes, sigue siendo la misma. ¿Por qué? Porque quiero pensar que va en esta cuestión. ¿Sí? ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Sale pues. Ahí tiene un detalle en matemática. ¿Y por qué les digo que tiene un detalle en matemática? Porque de menos 1 a 1 ya me da la gráfica como debe de ser. Si yo la aumento, porque la estuve aumentando, menos 5 a 5, menos 10 a 10, menos 20 a 20, no cambiaba. ¿Sí se fijan que no cambiaba absolutamente nada? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Ahí el matemática sí la está regando. ¿Por qué la está regando? Porque en todo caso debería de aumentar la componente en I y también la componente en K. ¿Sí se fijan? Y no las aumenta. No las aumentaba, las dejaba igualitas. Ya al llegar, creo que después de 50 ya no la trazaba, porque yo creo que ahí ya tiene ya un detalle del algoritmo con el cual hace la gráfica. Pero sí se entiende entonces que es de menos 1 a 1, porque ahí ya es invariable la gráfica, como le estaba haciendo matemática, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí. Dios mediante mañana continuamos. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Un abrazo, mañana seguimos y pónganse a estudiar y a ver los vídeos, por favor. Profe. ¿Sale? Espérame, hijo, espérame. ¿Sale? Sale. Sí, profe. Sí, Profe, profe. sale. Sí, profe. A Sí, ver, ahora sí, profe. ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Diego? Sí, cuando estaba estudiando la semana A ver, pasada, ¿eres Diego o Rodrigo? Rodrigo o Eric, como Entonces, ¿por qué prefiero la otra Eric. vez te dije Diego y sí me dijiste que sí? No creo. Bueno, Rodrigo, perdón, disculpa. Sí, Sí, no se preocupe. ¿qué me decía? Sí, estaba estudiando la semana pasada y me di cuenta que empezamos del 1.5, llegamos hasta el 2.1 y de ahí dimos un salto a la 3.1. Sí, va a ser planos, desde Ujú. planos hasta superficies cuadráticas nada más. Perfecto, profe. Era todo. Ok, sale. ¿Qué tal le pareció mi video? Muy Estaba bueno, bueno, era el de muy las bueno. abejitas. Sí, sí, sí. Sí, lo comentamos, lo platicamos después, ¿vale?